cosas están pasando muy cerca. Tengo entendido que vamos a poder hablar desde San Pablo con Gustavo Segre. Ustedes saben que se vienen las elecciones, las definitivas, digo, la segunda vuelta, ahora a fin de mes, ya faltan cada vez menos días y hay una pelea feroz. Lula aventaja a Bolsonaro, lo sabemos, pero apareció una encuesta seria que cuenta que en algunas regiones Bolsonaro parece que podría aventajar a Lula. La cosa está complicada. ¿Por qué está complicada? Porque Lula aventaja en términos país, pero no está todo dicho. No está todo dicho. No, iba a ganar Lula en primera vuelta. Hemos visto incluso muchos argentinos del gobierno o cercanos al gobierno que festejaban, que viajaban. No sucedió. Pero ahora tenemos datos confusos, Mariana. ¿Cuál es el dato de esta última encuesta? La nueva encuesta le da 2 puntos más a Bolsonaro, ¿no? O sea, Lula baja un punto y Bolsonaro sube otro. O sea que hay una ventaja de 2 puntos porcentuales para Bolsonaro después del debate, del último debate, donde hubo un ataque de un lado y del otro fuertísimo, donde estaban ahí cara a cara, frente a frente en la televisión. Sí. Y estuvieron hablando, por supuesto, de pandemia, de corrupción, de los temas con los que cada uno se ataca. Pero lo más relevante es que en las encuestas anteriores Bolsonaro había perdido esta región del sudeste con la que él había ganado en 2018, ¿no? Que es Río, San Pablo es la más difícil. Y Belo Horizonte. Y ahora, según estas últimas encuestas, después de este debate, recupera. A ver si podemos escuchar un poquito del debate. Dale, un vamos. poquito. Vamos. E é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está... No, dejémoslo, queríamos hablar encima, déjalo porque este es el momento más fuerte, por favor. No te lo lleves. Porque habla de nosotros, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Cómo está la economía argentina? Dice, dice que el 40% de los argentinos está bajo el nivel de pobreza, ¿no? Bajo la línea de pobreza. Y habla de Fernández, que fue a visitar a Curitiba en su campaña a Lula, ¿no? Claro, está hablando de los amigos de Lula, de los amigos de Lula, dice los dictadores, ¿no? Nombra a todos los dictadores, Nicaragua, Venezuela, etcétera, y nombra a Fernández también. Nombra también a Alberto Fernández, que de algún modo sí, es amigo, lo dice y lo acompaña. Está Gustavo Segre, buenas tardes. Gustavo, contanos qué te dice esta última encuesta. Vamos a ir compartiendo lo que dijo Bolsonaro. ¿Por qué crees que estaría ganando y cuán seria es esta encuesta? ¿Estarían ganando en este lugar tan difícil, ¿no? del que venimos hablando? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Laura. Bueno, yo te diría que el debate fue el primero programado de 3. Sí. Uno de ellos confirmado, que es el último, el de la Globo, y este viernes hay otro debate donde Lula todavía no confirmó que participará, pero se especula que sí, porque si no le da 1 hora y media para que Bolsonaro pueda decir lo que quiera. Las situaciones de agravio fueron realmente muy graves desde el punto de vista de lo que la gente vio, porque Lula trató de rey de la estupidez a Bolsonaro, Bolsonaro lo trató de corrupto, como siempre lo hace, de expresidiario. Las menciones que hacen en ese último tramo que veíamos recién fue cuando, de alguna manera, administrando muy bien el tiempo, Bolsonaro se queda con los últimos 6 minutos del debate, donde como Lula había tomado todo el tiempo disponible, no lo podía rebatir, no podía decir absolutamente nada. Y Bolsonaro ahí hace la mención de la mala gestión económica de Argentina, lo toma siempre como un ejemplo, y de hecho debemos mencionar que si hoy no hay más empresas yendo a Brasil es porque no hay posibilidades de que los empresarios compren dólares para instalarse allí. Si no, habría una inversión realmente muy grande, y lo que se contrapone en este caso son los modelos económicos donde Bolsonaro le indica a Lula qué es lo que haría Lula, como el ejemplo de Argentina,
inclusive en un momento del debate le pregunta, dígame quién va a ser su ministro de Economía y cuál es el programa que va a instrumentar. Y Lula no le respondió. Y esto es algo que necesita Lula definir, porque le puede restar votos y hoy hay encuestas que lo dan ganador a Lula y hay otras encuestas que lo dan ganador a Bolsonaro, recordando que ninguna de las encuestas acertó el resultado que tuvimos en la primera vuelta. Bueno, importante todo lo que estás diciendo. Aquí está con nosotros Carlos Rucau. Carlos, ¿qué pasa si gana Lula? ¿Qué le pasa a la Argentina, por ejemplo? Nada. No le pasa nada. ¿Nada bueno ni nada malo? No, porque, a ver, desdramaticemos un poco. Efectivamente, Alberto Fernández se pegó a Lula, pero Alberto Fernández es un personaje que tiene pocas posibilidades de ser comparado en el mundo. Tiene la suerte Bolsonaro de tener al sur a Alberto Fernández, un desastre, y al norte a Maduro, otro desastre. Entonces ustedes ven las elecciones y donde más gana Bolsonaro, elecciones, es donde está cerca de los países. Pero no piensen ustedes que Lula, si llega a la presidencia, va a ser un gobierno tan desastroso como el que tenemos en la Argentina. No, Lula va a girar al centro del dispositivo, va a poner un ministro de Economía seguramente del estilo que tuvo a Meireles en el Banco Central, tiene un vicepresidente del Partido Conservador, tiene a gente de Fernando Enrique Cardoso al lado y además tiene un control parlamentario porque el centro derecha de Bolsonaro ganó las elecciones. Entonces, yo entiendo que Bolsonaro en campaña, allá y aquí, muestre el desastre argentino. ¿Qué va a hacer? Nosotros no tenemos forma de contestarle. Pero llegará el momento en que la Argentina haya un gobierno sensato y ese gobierno sensato va a poder negociar, debe negociar con Brasil. Nuestro destino está pegado a Brasil. Más allá de los casos de corrupción y de todo lo que sacaron a Lula, lo que sacó a Lula del gobierno, o a Dilma Rousseff, si somos más específicos, es muy interesante, Gustavo, lo que está diciendo Carlos. Sobre esto. Un solo departamento. Pero más allá de eso, más allá, si es uno, son 10, son 20, o es medio. Lo entiendo, pero más allá del tema de corrupción, a ver si me sigue, Carlos, porque me parece que es el punto. Lula no gobernó como está gobernando Alberto Fernández. Lula ya fue gobierno y su gobierno fue un gobierno, podemos decir, sensato. Puede estar en contra de algunas cosas, a favor de otras, pero no es comparable con el gobierno de Alberto Fernández. Ese es el punto, ¿no? Así es. Ese es el punto más claramente, importante. es absolutamente así. Vos fíjate que nosotros denominamos al presidente Lula en la época como el presidente violinista, porque él tomó el poder con políticas de izquierda, pero ejecutaba la economía con políticas de derecha. Y cuidaba el superávit fiscal, llegó inclusive a imaginar la posibilidad de tener superávit nominal, María Laura, que esto es recaudación menos gastos, pago los intereses de la deuda y me sobra plata. Esto es algo incomún, así lo tuvo en enero y Lula lo quiso impulsar y terminó sin poder hacerlo, pero Geraldo Alckmin, como bien decía Carlos, tiene un buen manejo de la administración, fue gobernador de San Pablo y fue un muy buen administrador del recurso público, pero la duda es respecto de Lula porque viene, como se dice en Brasil, con la faca en los dientes, ¿no? Con el cuchillo de los dientes. ¿Y atribuido a qué? Recordemos que él fue sentenciado en 3 instancias donde lo nombraron culpable y por un error administrativo en el proceso judicial, uno de los miembros amigos colocados en la corte por Dilma Rousseff se dio cuenta que el código postal estaba mal y que la jurisdicción, en vez de ser Curitiba, debió ser Brasilia o San Paulo. Esto generó que se anule el proyecto. Se anuló el proceso judicial, pero no es que le dijeron sos inocente. No, eso no llegó a ser. Por eso, Lula dijo mentirosamente que él fue inocentado, lo que no es. Es verdad. Y viene con revancha, Maraula, y por eso dice, yo quiero mostrar. Está perfecto, por eso no armo esta discusión con Carlos que me dice un solo departamento. No importa, está condenado por corrupción, no es inocente, es bueno que lo recuerdes. Más allá de lo que aquí siempre hagamos muchísimo peor, la verdad es que tenemos que recordar que Lula no es un gobernante sensato. Me parece que esa es la palabra. Que cuando, sí, pero me preocupa una cosa. Decime. Una cosa que me preocupa muchísimo. Sí. Dentro del programa de Lula son 121 puntos. El número 119 dice el control de la prensa, las redes sociales e internet para evitar mensajes de odio. ¿Le suena esa frase? Sí, no suena, pero vamos a ver, Gustavo, también cuánto tiene de campaña, como suele suceder, ¿no? Incluso acá en la Argentina todavía es parte de un relato. Está desesperado Fausto por decirnos algo. Hay un tema que es importantísimo. Dale.
y hasta Gustavo y Carlos lo pueden responder. La gran diferencia para Argentina de los dos es qué se hace con el Mercosur dentro de 2 años. Absolutamente. Esa es la clave. Hasta ahora Bolsonaro estaba en la línea, al igual que el gobierno de Macri, de flexibilizar el Mercosur. Esto es que cada país pueda negociar Lo mismo pide Uruguay. Lo mismo pide Uruguay. Uruguay pide igual, Hoy exactamente. eso no está saliendo porque Argentina se está oponiendo. 2024 hay la chance de que gane la oposición. Supongamos que el gobierno vuelve un gobierno Juntos por el Cambio con la misma idea que tenía el gobierno de Macri de flexibilizar el Mercosur. Hay que ver qué pasa en Brasil, porque si Lula, que no estaba a favor de flexibilizar el Mercosur, gana las elecciones, por ahí volvemos a trabar ese tema. En cambio, si quedara un Bolsonaro y un Juntos por el Cambio, posiblemente se flexibilizara el Mercosur. Acá hay Eso una no sé diferencia. cómo funciona, pero ese es el punto para mí clave para Argentina en este tema. Potorno, la otra diferencia esencial es que Bolsonaro deja una economía en marcha, con superávit fiscal, con una relación con el mundo de capacidad de inversión. Claro. En cambio, quien recibe al gobierno de la Argentina no recibe una bomba común, recibe, como en el ejemplo anterior, una bomba nuclear. Táctica, Argentina ¿no? está destruida. Entonces, Claro. de ninguna manera Argentina va a poder apartarse de Brasil en los próximos 5 años. Es un destino manifiesto. Digo, lo que hay que sacarse es el terror de que Lula nos va a destruir. No, Lula Claro, va a ser pero un a ver, gobierno sensato. una de las cosas que nos trae el terror, y está bueno que lo estemos hablando y coincidamos todos, cuando uno ve toda la gente que tiene relación con el gobierno que se pega a Lula, ¿no? Que lo defiende y se pega. Y uno dice, ¿será lo mismo? No es lo mismo. ¿Quedó claro? Por si no quedó Pero claro... además, él no escúcheme, cuando le pidieron a Lula que viniera acá por el juicio de Cristina, no apareció. No vino. Y cuando lo critican a Alberto Fernández, no lo contesta en el debate por la razón que muy bien, como siempre explicó vuestro corresponsal, que es una analista brillante de lo que pasa en Brasil, pero tampoco dijo nada al día siguiente. No aclaró, Al día claro. siguiente habló de Venezuela, pero no habló de Argentina, porque no quiere quedar pegado con el gobierno de Argentina. Por eso no apareció por acá, ni firmó lo que le pidieron la Cancillería Argentina que firmara. Porque Lula será marxista, pero no es estúpido. Y no sabemos cuán marxista es tampoco, ¿no? Tengamos en cuenta los otros datos de que cómo es su vicepresidente, cómo ha sido, cómo ha manejado la economía, cómo la quiere manejar, ¿no, Gustavo? Sí, además, y aprovecho para saludarlo a Fausto también, que en el tema del Mercosur hoy, Argentina es el único que de alguna manera está fuera de la curva en las macroeconomías, en los indicadores macroeconómicos. Brasil está muy bien, Uruguay muy bien, Paraguay con mucha discreción y mucha serenidad está haciendo las cosas también muy bien. Están yendo bien quienes de alguna manera apuntan a una reducción en la carga tributaria. Fíjense qué curioso, ¿no? Y el gobierno de Argentina no observa eso. Pero es muy probable que si Lula gana las elecciones, estoy totalmente de acuerdo con Fausto, va a ser el contrapunto, porque hoy el Mercosur determina que no hay una importancia en función de capacidad de actividad económica, de población, de nada. Un país es un voto. Y si tres quieren y uno no los deja, no pueden hacer absolutamente nada. Y Lula ya manifestó que él quiere desarrollar mucho más el Mercosur internamente, la CELAC, UNASUR, todo lo que de alguna manera es un peso, un ancla para el desarrollo económico y la apertura económica de Argentina y de la región. Así que cambia mucho si gana Lula, porque además le da una sobrevida al gobierno de los Fernández en la especulación, que creo no va a ser posible por la composición del Congreso. Un año, ponele. No es suficiente, no es suficiente que se haga milagro. Y en el caso que gane Bolsonaro no cambia nada en el corto plazo, porque hace 3 años que esta relación está así, pero puede haber un cambio muy grande de acá para adelante. Igual, voto a voto, si alguien se animaría hoy a decir quién gana las elecciones, o está loco o viaja. ¿En serio? Puede haber una sorpresa, ¿no? Puede haber otra sorpresa, digo, sí, porque las encuestas Le hicieron siguen dando ganador a Lula. Claro, siguen dando ganador a Lula, pero hay otras con que menos, no, con hay menos otras que diferencia. no. Claro, hay otras que no. Recordemos que ahí en el piso del programa dijimos, las encuestas no muestran lo que la calle está mostrando. No, por supuesto, y no están mostrándolo en el mundo las encuestas, lo que la calle vive, pero también sabemos, porque
porque conocemos a muchos brasileños, porque vamos y venimos, por muchas razones que Bolsonaro se puso de punta a mucha gente por racismo, por homofobia, por un montón de cuestiones antiderechos, pero a mucha gente joven además, Gustavo, lo hemos hablado con vos. ¿Pero por qué creció? Mucha gente joven. La economía está en deflación. La economía. Es la economía, claro. 4,7% del comienzo del año. Por supuesto. Por eso cuando hablábamos hoy con Pablo, que vos no me dejaste preguntar. No, es que se tenía que ir. Ya sé, pero lo que quería preguntar, y lo quiero aprovechar a Gustavo, ¿cómo bajó Bolsonaro al 4,7%? Bajó los impuestos a los combustibles. La nafta, claro. Todos los impuestos necesarios para bajar. Es lo que tiene que hacer Argentina. Bajar impuestos, bajar retenciones, no seguir pisándole la cabeza a los sectores productivos. Y ordenó mucho el gasto ya antes de Bolsonaro, venía con el ordenamiento de gasto. Tiene un gran ministro de Economía. Un gran ministro. Y otra cosa importante, fíjate que la política monetaria de Brasil fue la más efectiva del mundo. Subió las tasas de interés antes que los otros países y logró controlar la inflación antes que Estados Unidos, que Europa, etc. Hace tres meses que tiene deflación. Claro. Y este mes de octubre... Argentina, te cuento lo que hizo. Eso Acordate que hace poquito subimos los impuestos a los ingresos brutos. Y a los combustibles. Y a los combustibles hace 2 semanas. A ver, cualquiera hace las cosas mejor que nosotros. Cualquiera de los dos candidatos, Gustavo, para despedirnos, ¿no? Cualquiera lo hizo mejor. Pero es importante esta cuestión de por qué se consigue controlar la inflación. Sí, Primero, claro. no hay emisión monetaria, hay superávit fiscal. La base es el superávit fiscal. A partir de ahí el gobierno, como no tiene que distribuir ganancia, baja los impuestos. Lo explica la teoría del Laffer: cuanto menos presión tributaria, más aumenta la recaudación, genera más aumento del superávit fiscal, permite que vuelvan a bajar los impuestos, y esto se traduce en un circuito muy virtuoso, Claro. donde Brasil va, después de 42 años, que esto no ocurre, a crecer más que Estados Unidos, China y Europa, con una inflación más baja que Estados Unidos, China y Europa. Bueno, a ver, hacete un ratito en la agenda para estar acá en el estudio. Te tengo que despedir porque nos vamos a la ciudad de York en vivo ahora. Hoy estamos en todos lados. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo.